Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estar estudiando la función polinómica de grado 2 que recibe el nombre particular de función cuadrática. Entre otras cosas vamos a estar viendo cuáles son sus elementos, cómo se representa y las distintas expresiones en las que nos puede aparecer. Además, vamos a estar realizando un estudio analítico de cada una de estas expresiones. La representación gráfica de la función cuadrática es la parábola, en la que podemos identificar distintos elementos que nos van a facilitar su representación sin importar cuál sea su expresión. Uno de sus elementos más notables es el vértice, que en este caso es el punto más bajo de nuestra función. Según la concavidad de esta parábola, va a ser o el punto más bajo o el punto más alto. Por el vértice pasa el conocido eje de simetría. Este eje de simetría funciona como un espejo, es decir, que lo que va a suceder de un lado va a suceder exactamente igual del otro lado. Otros elementos muy importantes son las raíces o el conjunto de ceros. Traducción son aquellos puntos donde la curva corta el eje de las X. Otro punto notable es la ordenada del origen, el punto donde la curva corta al eje de las Y. Entre otros elementos podemos detectar aquellos puntos simétricos, a que llamamos como punto simétrico, puntos que vamos a poder determinar simplemente haciendo un pequeño análisis usando el eje de simetría. Veamos un ejemplo de una función cuadrática. Como cualquier función, nosotros podemos realizar una tabla de valores para poder elaborar su representación y poder estudiarlas. En este caso vamos a estar trabajando con la función x al cuadrado, ¿sí? Si yo quiero realmente estudiar qué es lo que sucede con ella, en mi tabla de valores voy a elegir valores tanto negativos como negativos para la variable independiente x. El valor de la variable dependiente y la voy a obtener justamente al evaluar mi función por el valor de x seleccionado. En el caso particular que yo elija que x valga menos 3, voy a evaluar a la función en menos 3, eso es lo que está diciendo la primer parte de esta igualdad, y voy a hacer menos 3 al cuadrado, en este caso 9. En el caso que yo elija que x valga menos 2, al evaluar a mi función en menos 2, voy a obtener como imagen el 4. En el caso que x valga menos 1, al evaluar y hacer menos 1 al cuadrado, me da 1 positivo. En el caso en que x valga menos 0,5, al evaluar a la función, voy a obtener como imagen o correspondencia al 0,25. En el caso particular de x valiendo 0, al evaluar mi función, 0 al cuadrado me va a dar 0. ¿Qué pasa ahora con el 0,5? Evaluamos a la función, es decir, reemplazamos a la x por el 0,5 y lo que obtenemos en este caso es 0,25. Vemos que este valor se va repitiendo. No sabemos si es el único o vamos a encontrar valores simétricos. En el caso que x valga 1, al hacer 1 al cuadrado obtengo 1. En el caso de que x valga 2, al evaluar la función en 2 me queda que 2 al cuadrado es 4. En el caso particular de que x valga 3, 3 al cuadrado me va a dar 9. Y en el caso particular que x valga 4, 4 al cuadrado me va a dar 16. Yo podría elegir para esta tabla de valores cualquier valor para la variable independiente. Obviamente elegimos valores que sean más o menos fáciles de trabajar y de representar, sobre todo en el eje de coordenadas cartesianas. Una vez que tengo mi tabla de valores determinada, lo que voy a hacer es delimitar o pasar en limpio cuáles son los puntos que pertenecen a esta función cuadrática. Tenemos al menos 3, 9, menos 2 de x, 4 de y, menos 1, 1, menos 0,5 de x, 0,25 de y, 0, 0, esto quiere decir que mi función va a pasar justo por el centro de las coordenadas cartesianas, 0,5 de x, 0,25 de y, el punto 1, 1, 2, 4, 3, 9 y 4, 16. Una vez que yo ya tengo todos los puntos identificados, estoy en condiciones de representarlos en mi eje de coordenadas cartesianas. Es decir, marcar cada uno de estos puntos.
La función cuadrática es una función polinómica y todas las funciones polinómicas son continuas. Eso quiere decir que yo voy a poder unir todos estos puntos y obtener justamente mi parábola que la representa. En este caso, como ya lo acabo de decir, el dominio son todos los reales, es una función cuadrática. La imagen en particular va desde el 0 hasta el más infinito. Desde el 0 porque el punto más bajo de esta función se encuentra en el 0 de la y. Y el más alto llega al infinito porque estas ramas de la parábola siguen subiendo hasta el infinito. Esta parábola en particular tiene una concavidad positiva. El eje de simetría pasa justo por x igual a 0, justo por el vértice, entonces estamos en condiciones de decir que nuestro vértice también está en el 0, 0. Lo acabamos de ver cuando lo graficamos. La función cuadrática puede escribirse de distintas maneras. La expresión canónica, la expresión factorizada y la expresión polinómica. Si prestamos atención, todas estas expresiones podemos identificar una letra A. Esta letra A lo que está indicando es cuál es su coeficiente principal y este va a indicarme cuál es la concavidad de la parábola. Si A es un número positivo mayor a 0, entonces su concavidad va a ser positiva. Quiere decir que las ramas de la parábola van a ir para la parte positiva. Si A es un valor negativo, es decir, es menor a 0, entonces mi parábola va a tener concavidad negativa. Esto quiere decir que sus ramas van a ir para la parte negativa y lo que va a tener es un máximo esta función. Y como aclaración, A nunca puede valer 0, porque de hecho si valiera 0 ya no estaríamos trabajando con una función cuadrática, sino que estaríamos trabajando con una función lineal. Cada una de estas expresiones nos brindan distinta información, no solo cuál será la concavidad, sino distintos valores, distintos elementos característicos de la función cuadrática. Si bien hay algunas que nos hacen trabajar un poco más, hay algunas que nos brindan un poco más de tranquilidad para realizar los cálculos y el análisis de esta función. La expresión canónica, en particular, lo que a mí me brinda son las coordenadas del vértice, ¿sí? Prestemos atención que tenemos dentro del paréntesis que está elevado al cuadrado un xb. Este xb lo que me está indicando justamente es la coordenada del vértice en el eje de las x. El término independiente, que en este caso lo hemos representado con la y sub b, está representando la coordenada del vértice respecto de y. Entonces, de esta manera identificamos el vértice. Por su parte, la expresión factorizada lo que hace es brindarme cuáles son las raíces de esta función. Es decir, donde la curva va a cortar al eje de las x, que también lo identificamos muchas veces con el conjunto de los ceros. Son los valores opuestos que aparecen dentro de los raíces, dentro de estos paréntesis. Y por último tenemos nuestra expresión polinómica, que es la que más nos hace trabajar y la única información que nos brinda más allá de cuál será la concavidad es la ordenada al origen, es decir, donde la curva va a cortar al eje de las y lo identificamos con su término independiente. En el próximo video vamos a ver cómo realizar el estudio analítico de la función cuadrática para cada una de sus tres expresiones.